Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quisiera saludar la presencia de los diputados del Parlament de Catalunya, Rivera, Calvet y Milà, sigueu benvinguts, que han sido comisionados para presentar la presente proposición de ley que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas conexas para garantizar los derechos lingüísticos en Cataluña. Proposición de ley, por cierto, que contó con el apoyo en el Parlament de Catalunya del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas de Cataluña. Empezaré, señorías, mi intervención haciendo referencia al que, bajo mi punto de vista, es el problema de fondo que subyace en este debate. Y este no es otro que, pese al grado de protección que mantienen las lenguas cooficiales distintas al español en nuestro país, no existe un reconocimiento pleno en la práctica de la realidad plurilingüística de España. Algunos ejemplos recientes. La intolerancia con que algunos trataron al entrenador del Eibar en rueda de prensa por contestar inicialmente a los periodistas acreditados en euskera para después hacerlo en español. O la incomprensible polémica ocasionada por el cónsul de España en Perpiñán, que lejos de enorgullecerse que el catalán sea una lengua cada vez más prestigiada y utilizada en algunas zonas del sur de Francia, ha sugerido a las autoridades municipales que cambien la marca Perpinyà la catalana por Perpiñán la francesa, y que además lo ha pretendido justificar argumentando que ello atraería a más turistas españoles. Señorías, este es el problema. Tras más de 30 años de democracia, no hemos conseguido se sientan en plenitud como lenguas españolas al catalán, al gallego y al euskera. Este es el pecado de origen que impide una solución satisfactoria y que finalmente obstaculiza la plena normalidad del uso y prestigio de nuestras lenguas. Si a ello añadimos la miopía política o la mala fe del Gobierno del Partido Popular en cuestionar el modelo lingüístico en Cataluña, se produce como resultado que, lejos de avanzar en la normalidad y la convivencia lingüística, se produce un evidente retroceso y uso de estas lenguas con una no disimulada finalidad política. En una situación de plena normalidad no debería resultar extraño que se pudieran enseñar en todas las escuelas de España conocimientos mínimos de catalán, gallego o euskera y que opcionalmente pudieran aprenderse estas lenguas en cualquier escuela de España. Ello contribuiría poderosamente a que los españoles consideráramos todas nuestras lenguas como patrimonio propio y no como elemento de diferenciación. Sin embargo, el Gobierno de España, a través de la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, va en dirección opuesta cuando insiste en atacar el actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Un modelo de éxito que ha permitido utilizar la lengua como elemento de cohesión social, como elemento de integración y no de segregación, y que fue fruto de un amplio consenso político al que contribuimos los socialistas catalanes y en el que destacó la que fue diputada de esta Cámara y del Parlamento de Cataluña, Marta Mata, desde los movimientos de renovación pedagógica. Sin embargo, el nocivo tándem Wert-Gomendio sigue insistiendo en introducir elementos de desestabilización en el modelo de aprendizaje lingüístico en Cataluña. Esta última semana, con la interposición de un recurso contra las normas de preinscripción escolar en Cataluña, donde pretenden garantizar el uso vehicular del español a través de cuotas y seguir cuestionando con ello el sistema de inmersión lingüística. Resulta difícil no considerar que el empeño del Gobierno popular no tiene una motivación estrictamente política, como si de los hábitos lingüísticos pudiera derivarse una mayor o menor aceptación de las ideas políticas. Tremenda equivocación. Si analizamos la situación del uso del catalán en la Administración de Justicia y que motiva la presentación de esta proposición de ley, debe concluirse que existe un estancamiento, si no un retroceso, de su uso y que no resulta acorde, en términos generales, con su utilización en otras administraciones públicas. Ello obedece en buena medida a la imposibilidad legal de exigir el conocimiento de la lengua a los cuerpos nacionales que prestan sus servicios en la Administración de Justicia en Cataluña. El catalán, el euskera, el gallego no están en pie de igualdad con el español en la Administración de Justicia, en aquellas comunidades que son lenguas cooficiales. Así es en Cataluña y por ello nuestro grupo parlamentario comparte en gran medida el objeto de la proposición de ley que hoy sometemos a debate y especialmente en los términos en que está redactada su exposición de motivos. Es por ello que avanzo que nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley. De hecho, ya tuvimos ocasión de fijar nuestra posición en otra proposición de ley que, en términos parecidos, presentó el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió y que debatimos el 24 de septiembre de 2013 en esta Cámara.
También en aquella ocasión nos mostramos favorables a tomarla en consideración, si bien la mayoría del Grupo Parlamentario Popular la rechazó. Nuevamente se interesa la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también del Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley del Jurado, para trasladar las previsiones del conocimiento adecuado y suficiente de la lengua catalana y del derecho propio para la prestación del servicio público de justicia en Cataluña, tal como lo prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor. La proposición de ley introduce, a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, la necesidad del conocimiento de la lengua cooficial como requisito. Sin embargo, la introducción del requisito frente al mérito que hoy contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal, bajo el criterio de nuestro grupo parlamentario, podría no conciliar exactamente la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos con el principio de unidad del Poder Judicial y de la Fiscalía. Es por ello que una eventual reforma de la ley puede y debe introducir cambios y nuevas fórmulas, y no necesariamente tal vez la del requisito. Tal vez una de ellas podría ser la sustitución del conocimiento de la lengua como mérito a un mérito preferente para la obtención de plazas de juez o fiscal en Cataluña. Por lo que hemos expuesto, nos resulta pertinente la toma en consideración de esta proposición de ley y el debate y acuerdo en el trámite parlamentario de fórmulas de consenso, como bien ha dicho también el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, y a solucionar esta cierta situación de anormalidad que subsiste en la Administración de Justicia catalana en relación al conocimiento y al uso de las lenguas cooficiales. A esta situación, obviamente, no son ajenas otras comunidades autónomas. Señorías, resulta imprescindible encontrar una solución que permita acreditar el conocimiento suficiente de la lengua catalana, de jueces y fiscales y del derecho propio. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, que dé forma y contenido a las correspondientes pruebas de acreditación del conocimiento lingüístico y del derecho propio, como consecuencia del derecho de tutela judicial efectiva y, por supuesto, como derecho de garantía de los derechos de los ciudadanos. Se trata de una previsión estatutaria, validada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien enmendó otros artículos relacionados con la Administración de Justicia en Cataluña, sin embargo mantuvo esta y, por tanto, es bloque de constitucionalidad. Puede y debe reformarse la ley en este sentido, sin perjuicio, también lo ha apuntado el portavoz de Convergencia y Unió, que se pueda habilitar un periodo de adaptación para que aquellos jueces, magistrados o fiscales que no acreditaran puedan lograr la suficiente competencia lingüística o el conocimiento del derecho propio. Del mismo modo, debe buscarse una solución para facilitar las comunicaciones, minimizando las necesidades de las traducciones. Si se tomara, señorías, en consideración esta proposición de ley en relación a los derechos lingüísticos, nuestro grupo parlamentario también plantearía la necesidad, y nadie lo ha dicho, por cierto, de los otros grupos parlamentarios, la necesidad de cumplir otras previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobados y que introducen, por ejemplo, los consejos de justicia autonómicos como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, las funciones casacionales de doble instancia a los tribunales superiores de justicia, así como la gestión autonómica de los medios materiales de la Administración de Justicia en aquellas comunidades autónomas que quieren ejercer estas competencias conforme a los estatutos aprobados. En este último trámite de legislatura se han revisado, señorías, algunos de los proyectos de ley que en materia de justicia pretendía aprobar el Gobierno, intentando acertadamente la búsqueda de un mayor consenso más allá de la mayoría del Grupo Popular. Puede ser un buen momento para plantear una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en alguno de los aspectos propuestos por la proposición de ley y en aquellos que pudiéramos añadir los grupos parlamentarios en el debate. Esta posibilidad permitiría rectificar nuevamente el equivocado reformismo de la etapa del ministro Gallardón, que fue incapaz de concitar debates y consensos en torno a las reformas que debían ser introducidas en materia de justicia. En particular, y en relación a la modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue una reforma que ustedes recordarán, señor Castillo, sin consenso, acotada al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, desaprovechando la posibilidad de introducir en dicha ley orgánica reformas como las que hoy venimos discutiendo esta tarde. La presencia de los comisionados del Parlamento de Cataluña y la fijación de posición en relación a la proposición de ley nos permite a mi grupo parlamentario recordar la necesidad de adaptar nuestra ley orgánica y la Administración de Justicia a la realidad de nuestro Estado de las autonomías,
con una reforma más acorde a nuestro modelo constitucional, consistente en una real descentralización de la denominada Administración de Justicia y en una desconcentración del Consejo General del Poder Judicial en los consejos de justicia autonómicos, donde así lo contemplen los estatutos en vigor. Todo ello, por supuesto, con las limitaciones que nos estableció la sentencia del Tribunal Constitucional, que acatamos y que prevén su subordinación jerárquica al propio Consejo. Estos elementos y algunos otros podrían ser incorporados al debate de esta proposición de ley que a nuestro grupo parlamentario, como he dicho, le parece pertinente, pese a contar con alguna objeción que ya me he permitido apuntar, pero que nos complacería debatir y acordar posteriormente en el trámite parlamentario con el resto de grupos. Por ello, señorías, diputados del Parlamento de Cataluña, nuestro grupo parlamentario va a votar la toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.